Hace unos minutos, Santiago Nieto, el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, escribió en Twitter: felicito a la fiscal Ernestina Godoy y a Laura Borbolla por lograr la orden de aprehensión en contra de Cuauhtémoc G. por el delito de trata de personas y por la colaboración con la UIF. Hemos procedido a bloquear las cuentas del hoy prófugo de la justicia. Se trata obviamente del expresidente del PRI en el Distrito Federal, Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre, el conocido como el rey de la basura, señalado de armar y manejar una red de trata de prostitución desde las oficinas del PRI, algo que se dio a conocer por una investigación realizada por el equipo de Aristegui Noticias, que dirige precisamente Carmen Aristegui hace ya años. El expresidente del PRI, lo que sabemos, el expresidente del PRI del Distrito Federal, Cuauhtémoc Gutiérrez, ha promovido un amparo para evitar ser detenido por el delito de trata de personas, como pretende hacerlo la Fiscalía de Justicia de la Ciudad de México. La demanda de amparo fue admitida por el juez 11º de Distrito de Amparo en materia penal de la Ciudad de México, quien fijó para el próximo 29 de marzo la celebración de la audiencia y solicitó a la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México entregar sus informes sobre el caso. Quien ya sí fue detenida es una ex empleada del PRI en la Ciudad de México, Adriana Rodríguez, en un domicilio del Estado de México en seguimiento a una orden de aprehensión girada por los delitos de trata de personas y asociación delictuosa, al estar presuntamente vinculada con el caso del expresidente del PRI en la Ciudad de México. Fue trasladada al penal de Santa Marta, Acatitla. Lo que también sabemos es que la abogada Itali Ciani informó que el expresidente del PRI, Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre, se fugó de elementos de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México durante un operativo registrado el fin de semana, el cual calificó de desastroso y desaseado. Se les dio a la fuga o lo dejaron ir, declaró la abogada. Y en este sentido, pues sí quiero decir que Ciro Gómez Leiva se ha convertido, no sé si por interés o por convicción, entendió el que entendió, en el defensor de Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre. Hay que rescatar este audio de un Ciro Gómez Leiva que en su momento arremetió y sigue arremetiendo contra Carmen Aristegui, quien hoy le contestó en su programa. Eso sí es, a lo mejor raya hasta en violencia de género, en misoginia de Ciro Gómez Leiva, la fijación que tiene con Carmen Aristegui. Por algo nosotros le hemos ya puesto el apodo del defensor de los malandros, de los impresentables, Ciro Gómez Leiva. Quiero que escuche esto que en su momento dijo y que sigue moviendo. Arremete contra Carmen Aristegui y defiende al hoy prófugo de la justicia, cuyas cuentas han sido congeladas por la Unidad de Inteligencia Financiera. Comenzamos el programa de por la mañana hace 6 años y medio, casi 7 años, casi 7 años, porque esto fue en marzo, abril, este tema salió en marzo, abril del 2014, en otro programa de radio, sacaron una historia que nos llamó mucho la atención. Hablaban de una red de prostitución en el PRI del entonces Distrito Federal. Nos llamó la atención, tuvo mucha cobertura en aquellos entonces en que nadie cubría esos temas ni nada, pero tuvo una muy buena cobertura por otros medios. Buscamos a la persona acusada de promover, de dirigir esa supuesta red de prostitución en el PRI del Distrito Federal, Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre. Lo convencimos un día que viniera a darnos una entrevista en el estudio. Nos pareció, pues, lógico, nos pareció creíble, verosímil lo que nos dijo. Nos metimos al tema, investigamos, buscamos a las víctimas, también nosotros nunca las encontramos. El reportaje original se hizo sin revelar la identidad de las víctimas a la fecha. Y nunca hubo acusaciones ante la autoridad. Entonces nosotros llegamos a la conclusión 6 años, 7 años después, de que si nunca había aparecido gente con nombre y apellido, si nunca se había presentado una denuncia, pues es que ese quizá, y yo lo sigo pensando hoy y lo digo, ese fue un trabajo, esa fue una fake news.
Ese trabajo de la red de prostitución del PRI al día de hoy es una fake news. No se probó, sí. Fue una fake news. No se Que luego ese equipo hizo otros reportajes, es otra cosa. Ese trabajo, el del PRI, del Distrito Federal, fue una fake news. Lo dijimos en abril, en marzo, abril del 2014. Lo volvimos a decir cuando años después Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre fue exonerado. Y yo lo sigo diciendo hoy. Fue un invento. Sin embargo, en tiempos de la Cuarta Transformación, pues resulta que la autoridad de la Ciudad de México ahora está reabriendo el caso. Y según han dicho, están reabriendo porque quienes tenían que investigarlo no lo investigaron bien. O lo hicieron muy mal. O coincidencia. Bueno, hace unos meses eso fue lo que dijo Ciro Gómez Leiva. Tengo entendido por lo que escucho de Carmen Aristegui en su programa, porque trato de monitorear todo, que volvió a arremeter Ciro Gómez Leiva hoy contra Carmen Aristegui, o ayer, o en estos días. Pero ¿qué pensará Ciro Gómez Leiva? ¿La verdad tiene calabaza en el cerebro? ¿O de plano está muy bueno el billete para seguir defendiendo a Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre, el conocido como el rey de la basura en la Ciudad de México, expresidente nacional del PRI? ¿Qué pensará Ciro Gómez Leiva de un tuit, por ejemplo, de Santiago Nieto, que se congratula por la orden de aprehensión conseguida y porque han congelado las cuentas del hoy prófugo de la justicia? Ciro Gómez Leiva nos valida el apodo que le hemos puesto, el defensor de los malandros. Y ese es el señor rating, y ese es el señor que goza de credibilidad. ¿Cómo, hijos de la chingada, funcionarios de la Cuarta Transformación siguen yendo a esos programas para que los entrevisten cuando tiene tan cuestionable juicio de periodista Ciro Gómez Leiva para haber dicho que le había parecido sincero y creíble lo que dijo Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre? Bueno, pues hoy Carmen Aristegui se refirió precisamente a Ciro Gómez Leiva. Al menos eso es lo que encuentro de Carmen en su programa, en sus redes. Escuche, por favor. De monitoreo acaba de revisar lo que está sucediendo en otros medios. El señor Ciro Gómez Leiva, que ustedes seguramente registran, acaba de hacer un comentario que forma parte de lo que ha sido su patético papel en el caso Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre. Se erigió este periodista de Radio Fórmula por razones que solo él y algunos otros seguramente saben, en defensor de Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre y en atacante de nuestro trabajo periodístico y en atacante de nuestras personas. En eso se ha erigido Gómez Leiva en este caso, y también en artífice de alguna que otra infamia. Recordarás, Tere Ulloa, a ti te ha tocado vivir en carne propia precisamente lo que se montó en algún momento para atacarte desde ese espacio de comunicación. Y bueno, lo que quiero decir aquí es que acaba de decir, según el sistema de monitoreo que tenemos, lo siguiente, y me gustaría compartirlo con ustedes y saber su opinión, porque también es muy importante la percepción que la gente pueda tener respecto al caso Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre, y si hay quien insiste, como este personaje insiste, en que esto es falso, porque así lo plantea, está hablando de que esta historia es falsa, tal cual lo ha dicho, y bueno, me parece que eso, desde luego, pues invita a la suspicacia. No voy a decir en voz alta lo que realmente pienso sobre por qué un señor que ocupa los micrófonos de un espacio de comunicación se atreve a decir las cosas que se atreve a decir en relación a una investigación periodística que es pulcra, impecable, rigurosa. Defiendo absolutamente cada uno de los elementos que hemos presentado a nuestras audiencias desde aquel abril, hace 7 años, en 2014, a la fecha. Cada uno de los elementos de información los sostenemos absolutamente. No tengo ni medio centímetro de duda de todo lo que hemos presentado aquí como información robusta, muy importante,
importante para una historia que la sociedad tiene derecho a conocer, y las víctimas de Gutiérrez de la Torre, desde luego, tienen todo el derecho a que se revele lo que se ha revelado y que las autoridades realicen su trabajo como está en este momento pues planteándose. Hoy con orden de aprehensión, hoy con denuncia ante la Fiscalía General de la República con el trabajo de la Unidad de Inteligencia Financiera de Santiago Nieto. Y a pesar de que ya no solo los periodistas presentamos lo que presentamos en aquel momento en nuestro espacio de MBS de aquellos años, ya las autoridades y ustedes como abogados se han encargado de mostrar, de reforzar precisamente los componentes de esta lamentabilísima historia, terrible historia delictiva. Y bueno, pues solo para escuchar su comentario, si tienen algo que decir, el señor Gómez Leiva, en ese espacio concesionado de la radio en México, dice lo siguiente, que esto es justicia a la carta, para complacer a algunos grupos y a algunas personas. El reportaje no tiene fuentes. Ahora se le acusa de trata de personas. ¿A quién esclavizó? Fue un invento periodístico. Es un signo de los tiempos, y pone ahí uno de estos monitos que están en los celulares vomitando. Pues ese vómito que él pone acompañando su texto es el que provoca su propio comentario. Tere Ulloa, a ti te ha tocado vivir en carne propia. Se dieron con todo. Le presenté ya lo que dijo Ciro Gómez Leiva sobre Carmen y defendiendo a Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre hace unos meses, como lo hizo hace algunos años. Carmen Aristegui se refiere a estos comentarios que le voy a presentar a continuación, hechos hoy que es prófugo de la justicia Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre. Ciro Gómez Leiva, hoy en su programa de Radio Fórmula, Ciro Gómez Leiva sigue defendiendo a Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre y lo hace víctima o lo hace parecer el blanco de una persecución por parte de estas autoridades de la Cuarta Transformación. Es el colmo. Y mire, yo he tenido mis diferencias editoriales con Carmen Aristegui, yo la considero, yo trato de entender muchas cosas, mucho de lo que se ha hablado incluso aquí en Sin Censura, las broncas con Notimex y todo esto. Pero en esta, todo el respaldo a Carmen Aristegui. Y es una grosería para la audiencia, ya ni siquiera para Carmen. Y suscribo lo del vómito. Es lo que provoca vómito Ciro Gómez Leiva con esta defensa que hace. Vea, escuche nada más lo que dice hoy Ciro Gómez Leiva, que llevó precisamente a Carmen Aristegui a pronunciarse, como usted la escuchó, aquí en Sin Censura, en su programa de radio. Esto es lo que dijo el defensor de los malandros, Ciro Gómez Leiva. Bueno, gracias por sus comentarios. Insisten en que por qué no tocamos el tema de Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre. Ya lo tocamos, hice un comentario al inicio del programa. Entendemos, no tienen por qué escuchar todo el programa. A grandes rasgos dije, primero, el trabajo periodístico el que surge todo este asunto, hace 7 años me pareció una fake news, 7 años después me sigue pareciendo una fake news, sin fuentes acreditadas, lleno de contradicciones, sin probar nada. Y la decisión de ayer anunciar que había una orden de aprehensión, ayer, un día después del 8 de marzo, sí, en medio de un gobierno que se hacía bolas explicando el tema de la protesta de las mujeres, a mí me parece justicia a la carta, justicia de complacencia. Correcto. ¿Complacer a quién? A algunos grupos y a algunas personas. Esa es mi opinión. 7 años después, reabren una investigación y, en fin, es el signo de los tiempos. Y ahora hablan de trata de personas. Trata de personas. ¿A quién se esclavizó en esa historia? ¿A quién se habría llevado a actuar? Gracias. Y gracias a las personas, por cierto, están reportando que me dicen, Ciro, te están tirando a matar en un programa de radio en este momento por el tema de Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre.
que están muy enojados contigo. Pues han estado muy enojados en ese programa. 6 años. Desde el 2014. Digamos que además pues, es su derecho. Porque están en su derecho y pues, suerte, ¿no? Suerte. Hicieron fake news. Esa historia es una fake news y deberían estar celebrando en vez de enojarse. Les están dando justicia a la carta. Esta es una complacencia para ellos. Se enojan cuando los desmientes, se enojan cuando presentas fuentes que los contradicen, se enojan cuando pierden y se enojan cuando ganan. Mal humor. Qué ganas de estar enojado. A ver, Ceci, ya para este cabrón. Si Ciro Gómez Leiva, por cosas del destino, defendiera solamente a Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre, diría, bueno, a lo mejor Ciro tiene otros datos. Que haya un encontronazo periodístico entre Ciro y Carmen. Pero cuando Ciro ha defendido a Gutiérrez de la Torre, a Emilio Lozoya, a Enrique Peña Nieto, a la profesora Elbester Gordillo, se ha convertido en vocero de Javier Duarte desde la cárcel. No, pues, cuando tenemos a un Ciro Gómez Leiva que casi se llevaba de piquete de ombligo, de pompa y nalgada con Peña Nieto, esa fotografía es brutal y se la vamos a estar restregando en la cara cuantas veces sea necesario a Ciro Gómez Leiva. Yo la tengo guardada desde que la vi por primera vez y qué bueno que don David también la tiene. Es un Ciro Gómez Leiva sonriéndole, hasta coqueteándole a Peña Nieto, muy coquetos los dos, en Los Pinos, en una celebración además por la libertad de expresión, en momentos en que, por ejemplo, periodistas como Álvaro Delgado se manifestaban en esos eventos para que se hiciera algo para proteger a los periodistas. Ese Ciro Gómez Leiva, yo no entiendo cómo puede tener credibilidad. Y mi querido Toño, para cerrar, tengo que escuchar tu opinión, pero a mí me genera una gran preocupación que Ciro Gómez Leiva, con todo lo que acabo de exponer, siga teniendo un tantito de credibilidad, que haya más de un barrio que escuche lo que tenga que informar y lo que tenga que decir este personaje. Y tendría que, en todo caso, Vicente, público consentidor, revisar lo que está diciendo su conductor, el señor Vázquez Aldir, si usted lo quiere ver así. Recordará usted que Ciro cambió muchísimo su crítica al presidente López Obrador cuando fue, por ejemplo, la visita del presidente a la Casa Blanca, y que pues en visita en la que participa precisamente el señor Vázquez Aldir. Pero ese no es el punto, Vicente. Aquí hay varios cuestionamientos que seguramente no le van a plantear a usted en los medios de comunicación tradicionales y creo que ni en los independientes. Simplemente quiero que como público, usted que nos ve y que nos escucha, haga la reflexión. Cuando se le acusa a Ciro Gómez Leiva de ser parte de estas esferas del poder, le crean todos estos apodos deleznables, si usted lo quiere ver así, ¿no? Le llaman Ciro Gómez Mierda, Chayotero Ciro, mientras en los medios de comunicación lo ensalzan como el señor Ratings, muchos le dicen el señor Chayotes. Y esto es por su cercanía precisamente con esos miembros de las esferas del poder. Podríamos decir, como un silogismo común y corriente, que si en efecto Ciro Gómez Leiva en un momento aceptó que se reunió con Emilio Lozoya Austin, que comió con él y que hasta había un partido de un mundial de fútbol, podríamos decir que disfrutó de las mieles que disfrutaba en ese entonces Emilio Lozoya Austin. Por eso es que yo quiero hacer esta pregunta, simple cuestionamiento, sin ningún tipo de acusación. Quiero hacer el planteamiento sin que suene una acusación y sin que quiera yo ofender incluso a Ciro Gómez Leiva. ¿De qué se le acusa a Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre, Vicente? De trata de personas. ¿Habrá disfrutado Ciro Gómez Leiva de las mieles horrendas de Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre? Qué fuerte pregunta, pero creo que tenemos todo el derecho de plantearla. Ahí la dejo sobre la mesa. Para hablar de este y